El día de hoy solamente les recuerdo, como iglesia tenemos la celebración dominical común con lo que normalmente hacemos, pero además también hemos decidido que este día, domingo 19 de enero, es el día en el que vamos a entregar las primicias al Señor. Vamos a practicar este principio del cual la palabra tiene mucho que decirnos. Y quiero que el día de hoy tomemos este tiempo para meditar en lo que la palabra de Dios nos dice y que entonces podamos nosotros ser desafiados por Dios a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, a ser obedientes y a poner en práctica este principio de las primicias. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Si usted lo tiene, por favor sígame con su vista en la palabra en silencio. Yo haré la lectura en voz alta, también va a estar en las pantallas. La palabra dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cierre sus ojos y oramos. Señor, estamos delante de ti, Padre, habiendo ya alabado tu nombre, leído tu palabra y ahora listos, dispuestos para escuchar tu voz y dejar que nos hables, que nos muestres, Señor, lo que tienes para nosotros. Rogamos que podamos estar atentos, que podamos concentrarnos, Señor, en ti, en escuchar tu voz y que podamos también responder a lo que tú habrás de hablarnos, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos estar aquí en libertad y que nada, Señor, ni nadie te impida hablarnos porque hemos venido a escuchar tu dulce voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, la Biblia, el libro que rige la vida de aquel cristiano, aquel creyente, enseña varios principios que nosotros como cristianos en la actualidad debemos practicar para dar muestra con esa actitud, con esas acciones, primeramente que ya conocemos a Dios, pero que también nuestro deseo y nuestra prioridad es adorarle, es exaltarlo, es reconocerlo y depender de Él en todo sentido. Este tema de las primicias, mis hermanos, es un tema muy controversial porque la enseñanza en particular está en el Antiguo Testamento y hay gente que tiene el pensamiento de que todo lo que el Antiguo Testamento enseña ya no es válido para los días actuales, porque la iglesia se origina en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, y agarran eso como punto de partida para decidir ellos qué sí aplica y qué no. Este tema de las primicias, al igual que el tema de los diezmos, viene más desglosado en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento confirma la idea que Dios da a través de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles que fueron autorizados por Cristo para sentar las bases de la doctrina. La Biblia, hermanos, enseña que el pueblo de Dios debía traer los primeros frutos, los mejores frutos al inicio de cada temporada. Debía también entregar los primogénitos de sus ganados, de cualquier tipo de animal. Dios pedía que dieran el primero, lo primogénito. Y eso es el principio de las primicias del cual vamos a hablar el día de hoy. Y de manera concreta, hermanos, las primicias son un principio que consiste en darle a Dios lo primero y darle a Dios lo mejor. Él lo merece, Él lo pide en su palabra, porque es una muestra de que usted y yo somos obedientes a nuestro Señor. Entonces el principio es darle a Dios lo primero y lo mejor. La cuestión es que hoy en día usted y yo tenemos diferentes tipos de cosechas. No me quiero aventurar, pero creo que de aquí ninguno de nosotros siembra frutos, semillas, nadie. No nos dedicamos tampoco a la cría de ganado. Pero nuestras cosechas son distintas, porque nuestras ocupaciones, profesiones son distintas. Todos tenemos cosechas, pero no de frutos y no tenemos tampoco cría de ganados. Pero el principio de las primicias sigue siendo algo fijo en el cristiano, algo que Dios espera. Hoy en día tenemos diferentes tipos de cosechas y aunque puede haber que algunos de los que estamos aquí sí tengan huertos, si tengan a lo mejor uno que otro ganado, la gran mayoría de personas tenemos como cosecha nuestro trabajo, una empresa, un negocio, un emprendimiento o alguna otra fuente de donde nosotros recibimos cierto ingreso. Y hasta donde yo tengo entendido, corríjame si no, nuestro calendario actual indica
que enero es el primer mes de este año, es el primer mes de esta temporada, de esta cosecha del año 2025. Y es la oportunidad que Dios nos da para entregarle lo primero y para entregarle lo mejor. Es por eso que quiero que el día de hoy veamos que las primicias son un principio que Dios está esperando que su pueblo, usted y yo, obedezcamos. Algunos, como le digo, argumentan que las primicias son parte de la ley de Moisés. Dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento, pero a la luz de la palabra usted y yo podemos ver, Génesis capítulo 4, si lo puede abrir conmigo, que antes de que la ley se le diera a Moisés, ya Dios había recibido primicias de Caín y de Abel. Uno se dedicaba a la siembra y trajo lo primero y trajo lo mejor. Trajo primicias para Dios. Y otro se dedicaba a criar ganado, pero de él se nos dice que trajo uno de los del rebaño. No trajo ni el primogénito, ni trajo lo mejor para entregárselo a Dios. Y ese, hermanos, principio que veo aquí en Caín y Abel está desde antes de la ley, porque Moisés viene mucho después a recibir los 10 mandamientos. Pero para ese entonces ya había gente que había tenido un encuentro con Dios, que había sido obediente al mandato y le habían dado al Señor lo primero y le habían dado al Señor lo mejor. A Dios le agradó el corazón de Abel, a diferencia del de Caín, porque Abel le entregó las primicias, le entregó lo primero y lo mejor. Así que, mis hermanos, hoy quiero que veamos este sermón que he titulado Primero lo primero. Y le voy a ser sincero, es la primera vez en este año, a lo mejor acaba de empezar y no vale mucho lo que le voy a decir, pero es la primera vez que batallo en encontrar un título para el sermón. Normalmente quienes predicamos constantemente, lo primero que tenemos es el título, porque es como lo que queremos que sea llamativo, lo que recuerde la congregación. Pero en este caso batallé bastante y estaba dudando yo y pensando y preguntándole a Dios cómo podía titularlo, y me fui a lo fácil. Primero lo primero, para que nos quede claro que eso es que hay que entregárselo al Señor. Entonces quiero que en este sermón veamos a la luz de la palabra algunas preguntas y a la par unas respuestas acerca de este principio de las primicias. Y quiero que empecemos viendo, hermanos, la diferencia entre los diezmos y las primicias. Para ello, abra su Biblia conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Va a aparecer también en la pantalla, pero si usted no alcanza a ver, abra su Biblia en este pasaje. 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Dice la palabra: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Qué nos deja ver, hermanos, este pasaje aquí en el libro de las Crónicas? Que los diezmos son una cosa y las primicias son otra cosa. Ambos son principios que Dios da a su pueblo para que los practiquemos, para que por medio de esa obediencia, por medio de ese acto de fe, recibamos su bendición. Pero vea que los diezmos y las ofrendas son dos cosas distintas. Se los entregamos a Dios de lo que ya hemos recibido. Pero fíjese que eso es en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas. Le damos a Dios porque Él ya nos dio. Él ya nos entregó algo. Pero las primicias, en cambio, son una ofrenda en fe. Al inicio, hermanos, de una temporada. En este pasaje dice que enseguida que el edicto fue publicado, el pueblo había recibido solamente la primer cosecha, los primeros frutos. Y ellos, en un acto de fe y de obediencia, le entregan eso al Señor como muestra de que confían en que Él va a seguir bendiciendo esa cosecha, de que Él va a seguir prosperando esos frutos que habían recibido. Pero si se da cuenta, las primicias son una ofrenda en fe al inicio de una temporada, antes de recibir las cosechas. Son dos cosas entonces distintas. ¿Y por qué digo, hermanos, que es un acto de fe? Porque cuando usted y yo damos primicias, le damos a Dios lo primero y le damos a Dios lo mejor, no sabemos cómo va a venir el resto del año. No sabemos cómo van a ser las futuras cosechas,
Pero lo que sí sabemos es que si le entregamos a Dios las primicias, Él se va a encargar de cómo, quién sabe, pero de hacer rendir nuestras cosechas, nuestros frutos. Por eso es un acto de fe, es un acto de obediencia. Las primicias, hermanos, cuando el pueblo las entregaba, pues ellos tenían en mente que no sabían cuánto fruto iban a dar los campos. Hasta en la actualidad, si usted y yo sembramos una semilla de cualquier fruto, no sabemos cuánto va a salir de eso. Si yo siembro una semilla de naranja, no sé cuántas naranjas van a salir, pero porque tengo fe, lo primero que salga se lo entrego al Señor y que Él se encargue de lo demás, de prosperar y de suplir si esa es su voluntad. Entonces las primicias demandan de nosotros, además de obediencia, fe. Y una fe, hermanos, que esté aumentando cada vez más. El pueblo estaba llamado por Dios a darle las primicias, sin saber ellos cuánto fruto darían los campos, sin saber si el ganado iba a seguir teniendo crías, si se iba a seguir reproduciendo. Pero al hacer esto, hermanos, de entregar las primicias, estaban demostrando su confianza y dependencia para con el Señor. Y usted conoce la historia del pueblo. Fue muy bendecido, muy prosperado, porque fue un pueblo obediente. Entonces, ahora nosotros en la actualidad tenemos que entender, las primicias siguen siendo un mandato que Dios nos da, al igual que los diezmos. La diferencia es que los diezmos los practicamos bajo el principio de lo que recibimos, de lo que ya tenemos, apartamos cierto porcentaje, que es el 10%, por eso es diezmo. Pero las primicias, hermanos, no sabemos cómo va a estar en el futuro. Pero por fe creemos que Dios va a seguir derramando bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, entender, el diezmo es darle a Dios el primer 10% de lo que hemos recibido, para que Dios el resto, el 90%, lo santifique y lo prospere y nos lo haga rendir. Pero eso es el diezmo, un monto asignado, una cantidad fija de lo que recibimos, cierto porcentaje. Pero las primicias, hermanos, son otra cosa, es darle a Dios lo primero y lo mejor al inicio de la temporada. ¿Para qué? Para que Dios vea que yo tengo fe en Él y Él responda a esa fe, multiplicando, si así lo quiere, las cosechas del futuro. Así que, mis hermanos, nuestro primer plan en el año, nuestro primer propósito debe de ser honrar a Dios y dándole lo primero y dándole también lo mejor. El caso de que esté usted hoy aquí, habla de que usted le está dando a Dios primicias. Le está dando el primer día de la semana, domingo, las primeras horas de su día. Los que vinieron al primer culto van de gane, ya nos ganaron por 2 horas. Pero le está dando usted lo primero para demostrarle a Dios, tú eres mi prioridad. Tú eres el importante en mi vida y te doy el primer día de la semana, la primer parte del día y te doy lo primero que tú me das. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender la diferencia, pero a la par tenemos que aceptar el reto y la instrucción de Dios de darle lo primero y de darle lo mejor. Lo segundo, hermanos, ¿por qué Dios nos pide lo primero? ¿Por qué Dios a usted y a mí nos pide en su palabra constantemente que le demos lo primero y que además le demos lo mejor? Hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 21 y 24 dice, pues donde esté tu tesoro, y se lo sabe el resto, ahí estará también tu corazón. Y Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Por qué entonces, hermanos, Dios pide lo primero y lo mejor? ¿Por qué en su palabra es tan claro este mandato y tan constante? Pues porque Él sabe que donde está nuestro tesoro, donde está nuestra mente enfocada en nuestra vida, ahí está nuestro corazón. Por eso Él nos está diciendo, denme a mí lo primero y lo mejor, porque eso va a demostrar que su vida está bien enraizada conmigo. Jesús, hermanos, enseñó que no podemos servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Así que, mis hermanos, honrar a Dios con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestros bienes, es un paso principal que como creyentes debemos dar
si queremos demostrar que amamos a Dios con todo el corazón. Yo le preguntaba a los hermanos del primer culto, y se lo voy a preguntar también a usted. ¿Será que Dios, el dueño de la tierra, de todo cuanto en ella hay, de nuestra vida, necesita que usted y yo le demos nuestras primicias, nuestros diezmos? ¿Será que el Señor, que es dueño del oro y de la plata, lo necesita? No. Sinceramente, el Señor no lo necesita. Pero hermanos, nosotros sí lo necesitamos. Necesitamos demostrarle a Él que somos distintos a como éramos, que nuestra mente ha sido renovada por medio del Espíritu Santo y que ahora nuestra prioridad es Cristo y su reino. Y por eso le vamos a dar lo primero y le vamos a dar lo mejor. Dios, mis hermanos, no necesita nuestro dinero. Sin embargo, habla mucho a través de su palabra acerca del dinero. Hay más de 2,500 versículos, hermanos, acerca del dinero que tocan este tema. Y yo no sé usted, pero para mí 2,500 es una cantidad significativa que me hace preguntarme, Señor, ¿por qué en tu palabra hablas tanto acerca de eso? Y su misma palabra nos responde, porque como seres humanos ocupamos mucho de nuestro tiempo pensando en el dinero. Nos enfocamos en las cosas materiales, en los recursos. Por eso es que la Biblia habla mucho acerca del dinero. Es uno de los asuntos que más tiene control también sobre el corazón. Todo lo que usted y yo vamos a hacer, emprender y a planear, siempre preguntamos si tenemos el recurso. Porque si no, entonces no podemos aventurarnos. Y eso es porque como seres humanos estamos muy propensos a confiar en el dinero. Por eso es que Dios habla mucho, hermanos, acerca de este tema. Le pregunto, y solamente piénselo, no me conteste, ¿cómo se sentiría usted si de la noche a la mañana pierde su casa? Dios no lo quiera, pero ¿cómo se sentiría si usted de la noche a la mañana pierde su carro? Su empresa, su trabajo cierra, su negocio se acaba. ¿Cómo se sentiría? Yo creo que no estaría usted dando gritos de alegría, porque es ser humano y siente y sufre y se duele. Y son emociones que Dios nos da para expresarlas. Y muchas veces, hermanos, no es malo que nos estemos doliendo por eso, pero muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas materiales. Y eso demuestra que no estamos nosotros cimentados en nuestro Señor. Y por eso nos cuesta darle a Dios lo primero. Por eso batallamos con darle a Dios lo mejor. Jesús nos enseña que donde están nuestros tesoros, ahí estará nuestro corazón. Y hermanos, el primer mandamiento, cuando ya Dios da la ley a Moisés, hablaba acerca de esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y otro mandamiento más adelante de esa lista de los 10 que dio el Señor a Moisés en la ley, dice, no tendrás ídolos o falsos dioses. Y a veces el dinero, los bienes materiales, son un ídolo en nuestra vida. Tal vez ya no adoramos a los santos, ni a la Virgen, ni a aquellos de los católicos, pero cómo adoramos a ese ídolo llamado dinero. Demostrando así, mis hermanos, que necesitamos practicar este principio de las primicias, de los diezmos, de las ofrendas. Porque necesitamos demostrarle a Dios que Él es a quien queremos adorar. Y lo vamos a hacer con nuestros recursos también. Mis hermanos, debemos entender que Dios quiere todo nuestro corazón. No quiere una parte de ti. Él quiere todo lo que tú eres. Quiere una relación personal contigo. Quiere que practiques sus mandamientos. Quiere que experimentes la bendición que Él quiere dar para tu vida. Que experimentes la libertad de amarlo a Él por encima de todo lo demás. Eso es, hermanos, el plan que Dios tiene para nosotros. Y cuando diezmamos y damos primicias, estamos diciendo con nuestra acción, Señor, tú eres lo primero. Señor, tú eres lo más importante. Tú eres lo mejor en mi vida y te lo voy a demostrar dándote lo que tú te mereces. Dando lo que tú me pides, siendo obediente, no siendo rebelde, no siendo un dador que no está alegre, un dador egoísta, sino lo voy a hacer siendo un dador generoso. Cuando damos diezmos y primicias, mis hermanos, estamos diciéndole al Señor, mi confianza, mi fe está en ti. Si usted no diezma,
no ofrenda, no practica el principio de las primicias, su fe está en su dinero, no está en el Señor. Y se lo digo así porque así se tiene que decir. Cuando usted y yo le damos a Dios, le decimos, te doy porque yo confío en ti. Confío que me vas a dar más de esto que te estoy dando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú sabes, Señor. Pero yo te quiero demostrar que confío en ti y que espero en ti. Así que mis hermanos, por eso diezmamos. Por eso en la iglesia damos primicias. En un momento más vamos a entregarlas. No porque Dios lo necesite, téngalo bien en claro, porque Él no lo necesita, sino porque eso me ayuda a amarlo a Él sobre todas las cosas. Me ayuda a demostrarle que Él es lo más importante. De nada sirve, hermanos, que alguien le enseñe a usted a dar diezmos, primicias, ofrendas, si usted no tiene una convicción personal para darle al Señor, para hacerlo de manera obediente y constante. Cuando es tu convicción darle al Señor y tienes fe en que lo que tú le das, Él lo va a usar y lo va a prosperar de nuevo para tu vida, entonces verás las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Y te lo digo, hermano, porque lo he experimentado. No te hablo sin saber. Te hablo porque yo he experimentado la fidelidad y provisión abundante, sin merecerlo, en mi vida de parte de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí lo he experimentado. Siguiente pregunta, hermanos, ¿en dónde debemos dar nuestras primicias? La palabra también nos ayuda a definir y a responder a esta pregunta. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, y también Malaquías 3:10, un pasaje conocido por la gran mayoría. Deuteronomio dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Te voy a preguntar, hermano, y aquí sí quiero que me respondas. Esta semana, ¿Dios te dio bendición? A ver, ¿esta semana Dios te dio bendición? Entonces no puedes venir aquí con manos vacías. No puedes venir diciendo que no vas a darle al Señor porque Él te ha bendecido. Y no hablo solamente, hermanos, de recursos, en cuestión de dinero. Él nos ha dado más cosas, porque si nos diera puro dinero, Dios sería un cajero automático. Pero Él es más que eso. Y Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Estos dos versículos, hermanos, respaldan el principio de dar el diezmo, las ofrendas y nuestras primicias a la iglesia donde Dios nos ha plantado. Así que mi hermano, hay muchos que a lo mejor todavía se siguen preguntando si pueden dar su diezmo a otra persona o si pueden dar su diezmo a un proyecto de caridad, de ayuda en beneficencia para otras personas. Pero yo le pregunto, ¿esas personas le dieron a usted esa bendición? No, la bendición la dio Dios. Y el diezmo hay que dárselo a Dios, porque Él es el que nos bendice. Y por eso es bien importante, hermano, que usted también sea consciente que el lugar donde está, y ahorita de manera particular esta iglesia, sea una iglesia que esté haciendo de manera obediente la gran comisión. Porque si usted está en un lugar donde ve que no están haciendo eso, que los recursos que se dan no se están usando para extender el reino, entonces usted se tiene que buscar un lugar donde la iglesia esté cumpliendo esa gran comisión. Pero no es por hablar de esta iglesia donde estamos usted y yo, pero esta iglesia está extendiendo el evangelio, está predicando el mensaje. Entonces usted y yo podemos estar hasta cierto punto tranquilos, porque estamos en un lugar donde Dios ya nos plantó, donde los recursos se usan con un buen fin, que es predicar el evangelio de Cristo. Hay muchas personas que se han acercado en ocasiones conmigo y me preguntan que qué opino yo de que den su diezmo a su papá que necesita, a su abuela, a un enfermo, a un amigo que está sufriendo y que se las está viendo difícil. Y yo le he tenido que contestar a la luz de la palabra, eso que tú estás haciendo no es lo correcto, porque el diezmo es del Señor. Si tú vas a dar algo extra porque el Señor ya puso en ti el deseo, porque Él es el que pone el querer como el hacer, entonces tienes que hacer un esfuerzo extra, confiando en que Dios va a seguir proveyendo. Así como lo ha hecho hasta ahora contigo, así lo va a seguir haciendo. Pero eso es otro tema.
Mis hermanos, debemos entender que nuestro diezmo, usted y yo no lo podemos dirigir hacia donde queramos, porque eso se lo entrega al Señor, confiando en que el Señor va a usar con sabiduría a quienes aquí en la iglesia administran los recursos. Así que mi hermano, el diezmo es de Dios. Por eso es que a esas personas que me preguntan, yo les tengo que decir, no es lo correcto, porque lo correcto es darle a Dios lo que es de Dios, el diezmo. Y si Él pone en tu corazón el deseo de apoyar otra cosa, entonces haz ese esfuerzo extra y vas a ver tarde o temprano que Dios te va a regresar y hasta prosperar más de lo que des. Así que mis hermanos, si queremos dar a un familiar en necesidad o a un proyecto fuera de la iglesia, está perfecto, no está mal. Eso viene de parte de Dios. Cargas que Él pone en nosotros, donde usted y yo podemos ser de bendición porque ya Dios nos ha bendecido. Pero debemos hacerlo entendiendo que eso es algo extra, un esfuerzo más, además de los diezmos y las primicias. Yo le he dicho, hermanos, que Malaquías 3:10 es el único de los 31,000 versículos en la Biblia donde Dios nos da la oportunidad de ponerlo a prueba. Y fíjese que es en el tema del diezmo. Ahí Él de manera clara dice, y pruébenme en esto, y verán cómo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Así que mis hermanos, probemos a Dios, Él nos da la oportunidad y probémosle dando diezmos y primicias a la iglesia donde Él nos ha plantado y observemos y disfrutemos cómo Dios nos sigue proveyendo para ayudar a otros aún más de lo que ya lo hacemos. Y la última, hermanos, pregunta que quiero plantear y responder, ¿qué resultados hay en nuestra vida? ¿Qué recompensas hay si usted y yo somos obedientes a estos principios de dar y de manera particular de dar primicias? Proverbios capítulo 3, que leía al principio de la predicación, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese es el mandato, la instrucción, y luego viene el resultado de obedecerla, la recompensa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos los hermanos que practican el principio de primicias, de diezmos, con un corazón con un corazón que va a honrar a Dios, con ese deseo de agradarlo a Él, experimentan y comparten los resultados increíbles que han recibido de parte de Dios por ser obedientes. Y si no me cree, acérquese a esos hermanos que son fieles con el Señor, dándole al Señor lo que Él pide, diezmos, primicias, y escuche sus testimonios. Ponga atención en lo que ellos dicen y pregúntese, ¿y por qué yo no lo he hecho? ¿Por qué yo me he coartado esa bendición? ¿Por qué no la estoy disfrutando? Pues a lo mejor es porque no está dándole al Señor. No le está dando diezmos o primicias. Hay muchas personas que esperan recibir siempre cuando le dan al Señor resultados espectaculares cada año. Y hablo de esos resultados espectaculares desde un aspecto humano, porque hay gente que espera recibir de Dios lo doble o triple, pero a veces, hermanos, Dios nos da tantas cosas que no se pueden contar con dinero. Y son espectaculares, porque vienen de parte de nuestro Dios, el cual es espectacular. Pero todo, hermanos, lo que Dios hace por nosotros es asombroso, es milagroso. Pero a veces nosotros queremos solamente cuestión monetaria. La Biblia promete varios resultados cuando usted y yo honramos a Dios y buscamos hacer su voluntad por encima de la nuestra. Quiero que veamos un par de pasajes. Proverbios capítulo 11, versículo 4. Dice en otras palabras o a manera de conclusión que una vida de principios es más poderosa para atravesar tiempos difíciles que una cuenta millonaria. O sea que cuando practicamos el principio de poner a Dios primero y de darle a Él lo primero y lo mejor, entonces vamos a estar preparados para hacerle frente a tiempos difíciles. Le voy a decir algo, mi hermano, y no me lo vaya a tomar como si yo fuera muy pesimista y negativo, pues no lo soy. Pero soy realista. Este año va a haber dificultades en su vida, en su familia y también en la mía. Y si usted y yo aplicamos este principio, lo obedecemos, entonces nos dice Dios que vamos a estar preparados para enfrentar tiempos difíciles.
A veces la gente confía mucho en su cuenta. No, cualquier cosa que me pase, ahí tengo dinero. Sí, hermano, pero las cosas a veces son más caras de lo que nosotros creemos o pensamos. Y a veces el dinero no es suficiente. Pero cuando nosotros le damos a Dios, nuestra confianza está en Él, no en el dinero. Y entonces Él, para el cual no hay nada imposible, hace milagros grandes en nuestra vida. Así que, mis hermanos, debemos entender que al darle a Dios las primicias, los diezmos, un resultado que yo obtengo es que estoy listo, capacitado por Dios para enfrentar tiempos difíciles. Proverbios también ahí mismo 11:24 nos enseña que el mundo de aquel que es generoso, de aquel que da y da con alegría, se hace cada vez más grande. Y después lo compara con el mundo del tacaño. Y dice que el mundo del tacaño cada vez se va haciendo más pequeñito. Así que, mi hermano, Dios quiere que nuestro mundo crezca. Y cuando habla este pasaje acerca del mundo, está Dios haciendo referencia a nuestra capacidad personal, a las oportunidades, a la influencia, a las relaciones que Dios nos ha permitido tener. Él quiere que ese mundo crezca y que usted y yo podamos ser más y más y más de bendición. Pero si no estamos dándole a Dios, no vamos a poder ser gente que Él use, porque no estamos demostrando que Él es lo primero y lo mejor en nuestra vida. Así que, mis hermanos, también otro resultado que viene de otorgarle a Dios las primicias y de entregárselas, como Él lo dice y enseña en su palabra, es que nuestro mundo, porque somos generosos, se va haciendo más y más y más grande. Después, hermanos, Salmo capítulo 4, versículos del 5 al 8 nos enseña que aquellos que ofrecen generosidad a Dios reciben más alegría de los que tienen cosechas abundantes. Yo le pregunto, hermano, ¿usted conoce a personas que humanamente hablando tienen más que usted? Y a veces usted y yo que tenemos menos que ellos, que a lo mejor parientes o amigos o compañeros de trabajo, estamos más felices. Y es raro porque dice uno, oye, pues yo no tengo lo tuyo, pero estoy bien alegre, bien feliz. ¿Y sabe por qué? Porque esa alegría y ese gozo no viene de los bienes materiales, viene del Señor. Y entonces, aunque no tenemos así para aventar para arriba, sí tenemos gozo, porque tenemos lo que necesitamos e incluso, siendo honestos, más de lo que merecemos. Yo se lo dije a los hermanos del primer culto, yo soy bien consciente, hermanos, que a mí el Señor me ha dado más de lo que merezco, más de lo que necesito. Esta semana en la reunión de varones se lo compartí a los varones que vinieron a la reunión. En la casa había una necesidad que era realmente una necesidad y una necesidad que yo sentía que era necesidad, pero era un capricho. ¿Y sabe qué? El Señor proveyó para las dos. Y bien gozoso y bien alegre. Y hay gente que tiene mucho, pero no tiene gozo en su corazón. Y el mismo pasaje ahí también en Salmo capítulo 4, versículos del 5 al 8, dice que además la gente cuando es generosa con Dios puede dormir y descansar porque Dios los protege. Hay mucha gente, hermanos, que tiene pues muchos bienes materiales y su preocupación más grande es proteger su patrimonio. Y entonces tienen en sus casas, no está mal, hermano, si usted lo tiene, no se sienta ofendido, pero hay gente que confía mucho en su alarma, en su sistema de seguridad, en el velador, en el guardia. Su confianza, aunque no lo dice, sus actos demuestran que están puestos en esa persona o en ese aparato, en ese software de la alarma para protegerlo. Y no están en paz porque piensan que todo mundo les quiere robar y hacer mal. Entonces vemos, mis hermanos, que también cuando usted y yo somos generosos con Dios, confiamos en que Él va a proteger nuestra cosecha. Es de Él. Él no lo está prestando para administrarlo, así que Él se va a encargar de proteger lo que es suyo. Por eso usted y yo debemos entregárselo, para que entonces Él lo proteja. Dos pasajes más, hermanos. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Este pasaje, en otras palabras o en conclusión, nos dice que hay una bendición que reposa sobre toda la casa cuando usted y yo damos nuestras primicias a Dios. Cuando usted, en obediencia a la voz de Dios, le da a Dios primicias, lo primero y lo mejor, todo lo demás que va a venir va a ser también
en toda su casa, para con su familia, para con los que le rodean. Hay una bendición cuando usted y yo entregamos nuestras primicias al Señor. Así que, mis hermanos, ese es otro resultado. El Señor se encarga de que lo que va a venir en el futuro siga siendo algo constante. Y el último pasaje, hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 16, dice de manera muy clara que si usted y yo consagramos la primicia, si consagramos lo primero y lo mejor, el resto de la cosecha también se consagra, se aparta con un propósito de exaltar y adorar al Señor. Y como Él ve nuestro anhelo de entregarle a Él lo primero y lo mejor, Él entonces hace que todo prospere, lo del futuro que siga viniendo. O sea que cuando honramos a Dios, mis hermanos, con los primeros frutos de nuestra cosecha, ponemos toda la cosecha en las manos de Dios. Y le voy a decir algo, el mejor lugar donde usted y yo podemos poner bienes e incluso nuestra propia vida es en las manos de Dios. No hay mejor lugar. A Él nada ni nadie le arrebata algo de su mano. Entonces, si usted y yo le entregamos a Dios las primicias, si ponemos en sus manos lo primero y lo mejor, toda la cosecha va a ser también prosperada por el Señor. Porque Él está viendo nuestro deseo de agradarle y de actuar en fe. No sé, Señor, cómo vaya a venir el resto del año. No sé si mañana me vayan a correr, si mi negocio vaya a cerrar. Pero hoy, Señor, mi deseo es darte lo primero y darte lo mejor. Y confío en que tú te vas a encargar del resto. Mis hermanos, termino diciéndole en conclusión que pida a Dios en oración, que Él sea el que le dirija. Pídale a Dios que Él sea quien ponga en su corazón convicción, seguridad firme de que este año Él quiere que practique usted el principio de dar sus primicias. Mi hermano, se lo digo y con temor a que a lo mejor me haga caso. No se sienta obligado. No se sienta tampoco comprometido porque ya está aquí y ahora tiene que responder. Porque eso es entre usted y el Señor. Pero yo estoy seguro, mis hermanos, que si usted con un corazón sincero le pide a Dios que Él lo guíe, primeramente, Señor, ¿tú quieres que te dé primicias? Estoy seguro que el Señor le va a decir que sí, para que usted le demuestre a Dios que Él es lo primero y lo mejor en su vida. Y si usted después le pregunta al Señor, ya entendí que quieres que te honre con las primicias, pero ayúdame a saber o a definir la cantidad, estoy seguro también que el Señor se lo va a mostrar. Y se lo digo, hermano, otra vez, porque así me pasó a mí. Y le voy a decir algo, yo entendí que era de parte de Dios, porque cuando escuché su voz, hasta me dio miedo. Dije, Señor, ¿cómo? Si te doy eso y luego no me alcanza. Y entonces entendí, me estás probando en mi fe, Señor. Porque las primicias, como se lo dije, se dan en fe. Se dan confiando en que Dios va a proveer y lo va a hacer a manos llenas. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor en oración que Él ponga en nosotros el deseo de honrarlo con las primicias, que ponga también la cantidad de nuestro corazón de manera muy clara para entender nosotros cuánto debemos darle en nuestras primicias. Y como le digo, si ve que hay una sorpresa, que hay temor en usted, entonces esa es la voz de Dios. Ya no necesita preguntarle a la persona de al lado, a su esposo, a sus hijos, a su papá, ¿será esto? Si el Señor ya se lo dijo, ya no pregunte, ya no dude, actúe en fe. Yo el año pasado, hermanos, tuve la oportunidad estaba yo todavía en Acuña, y cuando yo llegué a la iglesia, y no sé si vaya a estar bien, espero ya, si no el pastor al rato que me regañe, cuando yo llegué a la iglesia me puso un sueldo de 7,000 pesos. Yo llegué soltero, la iglesia me daba la casa, la iglesia estaba conectado toda la luz en el mismo medidor, el agua también, así que yo no pagaba los servicios. Esos 7,000 yo los tenía libres para yo poder decidir qué hacer.
Y eso fue, hermanos, por 2 años. Y apenas este último año que acaba de pasar, 2024, la iglesia, ellos, por iniciativa de los diáconos, al ver el trabajo y el respaldo de que la iglesia iba creciendo, se reunieron y tomaron la decisión de aumentarme el sueldo. Y yo me acuerdo que yo no sabía, hermanos, yo no sabía la cantidad, pero obviamente cuando llega la quincena y me entregan, pues veo que hay un aumento. Y entonces me sorprendo porque el aumento fue de 2,200 pesos. Los matemáticos sabrán cuánto porcentaje fue, pero fue bastante. O para mí se me hizo bastante, no sé para usted. Y yo me acuerdo que cuando estaba preparando este sermón, vino a mi mente eso. Y me acordé de manera muy clara que cuando recibí eso, yo dije, esto se lo voy a dar al Señor. Prediqué también en la iglesia acerca de las primicias, otro pasaje, y les dije a los hermanos, yo ya tengo, hermanos, mi primicia bien definida. Y no le pregunté a mi esposa, oye, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿qué opinas? No, eso el Señor lo puso en mí. Y no sé si para usted sea mucho o poco, pero para mí eso fue lo que Dios me dijo. Eso es lo que yo quiero como muestra de que me vas a dar lo primero y lo mejor. Y yo confié, hermanos, dije, si ya viví 2 años con 7,000 pesos, que no aguante otro mes. Y le voy a decir, hermano, que el Señor se encargó de prosperar la cosecha, de hacer que ese recurso siguiera llegando de manera fiel y además un extra. Y se lo digo, hermano, para motivarlo, no para ponerme de ejemplo, sino para decirle que Dios es un Dios que recompensa la obediencia, que recompensa la fidelidad. Y si usted y yo le entregamos a Él diezmos y primicias, Él se encarga de prosperar el resto de la cosecha. Yo te animo, hermano, a que le pidas a Dios que te confirme si Él quiere que este año tú des primicias. A lo mejor va a ser tu primera vez. Y pídele también en oración que Él te hable de cuánto quiere que tú le des. Mi oración, hermano, es que tú este día y este año descubras el gozo y la gran bendición que hay cuando ponemos a Dios en primer lugar. Que tú experimentes, mi hermano, la gran bendición que puede venir a tu vida y que veas con tus propios ojos los milagros que Él quiere hacer en tu vida si tú lo pones en primer lugar. Así que, mis hermanos, este año en serio, comprobemos de primera mano la fidelidad que viene de parte de Dios cuando lo honramos a Él primero. Cierre sus ojos, ore conmigo y hable con Dios. Y deje que le hable y le muestre su voluntad. Y usted obedezca. Señor, gracias. Porque tu palabra es muy clara, Señor, y nos muestras que hay una bendición grande, Padre, que tú tienes preparada cuando nosotros somos obedientes y actuamos en fe. Señor, yo ruego, Padre, que este año podamos iniciarlo de una manera distinta, consagrados, comprometidos contigo, con el deseo firme de agradarte, de obedecerte solamente a ti. Señor, yo te pido que en este momento a cada uno de nosotros nos des convicción para poder participar de las primicias, entregándote, Señor, a ti lo primero y lo mejor, porque eso es lo que tú mereces. Ayúdanos, Padre, a no dudar, a confiar, a creer, a ser desafiados en fe por tu Santo Espíritu. Y Padre, prospera, Señor, nuestra cosecha este año, para que podamos seguir siendo nosotros testigos de las grandes cosas que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser hijos tuyos obedientes, que te dan, Señor, con alegría y que además, Señor, te dan con generosidad. Porque, Padre, así lo haces tú. Tú nos bendices y lo haces, Padre, sin merecerlo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad reflejada en nuestra vida y en nuestra familia. Guíanos, Padre, ayúdanos a escuchar tu voz y que nada ni nadie nos impida obedecerla. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.